Así es que vamos a comenzar. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bienvenidos una vez más a este taller de relaciones sanas. Este taller va a estar muy emocionante, es un poquito diferente al de todos los que hemos estado compartiendo, porque hoy tenemos un invitado especial. Hace aproximadamente unos 3 años tuve la oportunidad de trabajar con él. Lo conocí mientras estaba haciendo mi servicio social en la comunidad terapéutica de rehabilitación y reinserción social del adicto que pertenece al Instituto Municipal contra las Adicciones, y después estuvimos trabajando juntos por algún tiempo. En ese tiempo aprendí mucho, ese tiempo que estuve ahí trabajando, gracias a la instrucción y a la paciencia de este hombre. Él me ayudó en el tiempo más difícil de mi vida, después de la pérdida de mi hijo. Él me animó, me apoyó, él no me canalizó con más nadie, él me ayudó. Y recuerdo que el primer día que me reincorporé al trabajo, compartí una plática con los usuarios y al finalizar esa plática, pues me derrumbé. Y recuerdo muy bien ese momento y las palabras que me dijo, marcaron mi carrera. Él me dijo estas palabras: usted siga orgullosa de su hijo, siga presumiéndolo todas las veces que tenga la oportunidad, honre su memoria y dele forma a su dolor. Ayude a otras mamás a que se sientan orgullosas de los hijos que tienen. Y esas fueron unas palabras que marcaron mi vida, marcaron mi carrera. Y hoy tengo el privilegio de que me haya aceptado estar aquí un día. Tengo ahí rogándole ya varias semanas. Y también él ha pasado por momentos difíciles, momentos duros que han marcado un antes y un después en su vida. Y no quiero quitarle sus palabras, pero les presento al señor Rogelio Neri. Él es licenciado en Administración de Empresas, él es especialista en adicciones y pues bienvenido, Neri. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias, Andrea, por la invitación. Muchas gracias a todos. Sí, yo tengo algunos títulos y también tengo varias certificaciones especializadas en adicciones. Soy consejero en adicciones, soy preventor de adicción, autor en crisis. Tengo una certificación con la NAEM en Estados Unidos para atención a personas en situación en crisis y en situación de víctimas. Pero el mejor título que tengo es el de ser adicto en recuperación. ¿Sí? Ese es el mejor título porque ese es lo que me ha ayudado, lo que me ha formado dentro de esto, el ayudar a las demás personas a superar realmente lo que es la adicción, y no solo a los usuarios de drogas, sino a sus familias. El hacer que la familia pueda superar todas estas situaciones y crisis que han tenido, porque pues la familia vive en una coadicción, ¿no? El adicto vive su adicción completa y la familia vive en una coadicción. Entonces, eso es a lo que nos dedicamos ahorita. Así es, pues qué bueno. Así es que muchachas, muchachos, las preguntas que tengan, vayan, cada pregunta que se les venga a la mente, anótenla y aquí la podemos escribir en el chat para de esa manera estar contestando dudas. Ya sabemos que no es que sea personal, pero ya sabemos que todos conocemos al primo de un amigo que puede estar en una situación difícil, en una situación semejante, y hoy precisamente vamos a hablar de algo que está muy en boga. Está muy de moda hablar de la palabra tóxica, que tengo una amiga tóxica, esa es una persona tóxica, mi novia tóxica. De hecho, creo que ya está una canción, ¿no? De banda, mi novia tóxica, las relaciones tóxicas. Y estaba pensando, vamos a hacer un tema de algo así de relaciones tóxicas, pero decidí hablar en positivo y vamos a hablar de relaciones sanas. Y ya aquí la pregunta de los 64,000, ¿por qué es tan difícil tener una relación sana? Llámese con la pareja, con los hijos, con amigos, incluso con compañeros de trabajo, con el jefe. ¿Por qué es tan difícil? Neri, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, aquí yo creo que el autoconocimiento es bien importante, ¿no?
no tenemos, en la escuela nos enseñan a multiplicar, a dividir, a restar, la historia de México, todo eso, pero no nos enseñan una inteligencia emocional, no nos enseñan a regular nuestras emociones, no nos enseñan cuál es nuestro temperamento, cuál es nuestro carácter. Vivimos en una sociedad de estereotipos, entonces aprendemos de las personas de afuera, de nuestra escuela, pero aprendemos las cosas malas, ¿no? Para poder tener una relación sana, primero tengo que tener una relación sana conmigo mismo, ¿sí? Tanto respeto Así me doy, es. tanto amor me doy, tanta lealtad me doy, tanto valor me doy a mí mismo, es lo que yo puedo pedir de otra persona. Cuando yo entramos a la codependencia o la dependencia, cuando yo dependo de que otra persona me valore, me dé, me engrandezca o me haga sentir bien, pues siempre voy a estar controlado por esa persona. ¿Por qué? Porque mis emociones van a depender de lo que la otra persona piense de mí, de si está conmigo, de si no está conmigo, ¿no? Para poder tener una relación sana, la mejor relación sana tiene que ser primero conmigo, con mi persona, aceptación, aceptarme tal cual soy, con mis defectos, con mis virtudes y empezar a superarme, porque entonces es lo que yo voy a pedir y lo que yo voy a recibir de la otra persona. Si yo no me doy respeto, la persona con la que voy a estar no me lo va a dar tampoco. Si yo no me doy lealtad, la persona en la que yo voy a estar no me va a dar esa lealtad tampoco, porque no me la estoy dando y no estoy buscando eso en otra persona, simplemente estoy buscando que me acepte a lo mejor por mis errores y por mi falta de autoestima y de valor. Entonces, cuando yo acepto y me acepto tal cual soy, me doy ese amor, ese respeto, esa lealtad, la pongo en mí mismo, entonces puedo pedir que la otra persona también me la dé. Porque muchas veces no aceptamos lo que nos den, ¿no? Migajas, esquirlas, sobras, de un amor que más o menos es, ¿no? Decimos, buscamos, digo, yo también he vivido ese tipo de situaciones, buscaba la aceptación de una mujer, aunque me dijera, ay, es que eres bien flojo, es que no haces esto, pero bueno, así te quiero. Entonces yo decía, bueno, por lo menos me quiere, ¿no? ¿Sí? Pero cuando yo ya logré aceptarme a mí mismo y decir, no, pues, ¿cómo así me va a querer? Pues si yo soy bien, yo hago bien las cosas, trato de hacer las cosas correctas, no voy a aceptar que una persona me diga esa parte a mí. Entonces, cuando estoy entablado en una relación sana conmigo mismo, eso es lo que voy a buscar de la otra persona. Ya no voy a depender emocionalmente de ella, sino voy a caminar al lado de ella y vamos a trabajar juntos con una buena comunicación asertiva, con un amor que implica aceptación tal cual es y que no, y aunque tenga defectos y virtudes, las voy a aceptar tal cuales son, porque eso es de lo que yo me enamoro, ¿no? Y voy a buscar el respeto y la aceptación y que obviamente me impulse, ¿no? Y la comunicación siempre es bien importante, ¿no? Tener una comunicación importante con la persona que amas o la persona con la que decidiste pasar el resto de tu vida. Eso es lo más importante. Y para eso, primero, autoconocimiento, autorrespeto, ¿sí? Lealtad hacia ti mismo. Así es. Usted acaba de decir algo muy interesante, Neri, que es la aceptación de nuestra propia realidad, la aceptación de lo que tenemos que trabajar, lo que comúnmente nos negamos a aceptarlo, nos resistimos como gatos boca arriba y no, a mí no me pasa esto, yo no soy esto, y no solamente está la negación, sino la represión, está la justificación, que siempre estamos buscando el por qué lo hicimos, culpando a los demás, el estar racionalizando. O sea, todas esas cosas son las que nos impiden hacer un cambio. Y me gustaría hablar precisamente de eso, de que en lo he comentado en otros talleres, pero los que son nuevos en esta clase, quisiera hacer solamente un breve paréntesis, y es que ahorita que mencionó la palabra codependencia, yo siempre he dicho que el codependiente es un adicto más. Es un adicto porque aunque no es una adicción meramente de proceso, no es una adicción de ingesta que se consume, y hablamos de ingesta, que no solamente están lo que son las drogas, llámese Coca-Cola, llámese chocolate, llámese, bueno, todo Mira, lo que es todo, es la comida, todo lo que le jambamos al cuerpo, ¿verdad? Entonces, hablando de de ese tipo de adicciones, yo creo que está una tercera adicción, y yo así lo considero, y
que es una de las más peligrosas porque en sí la codependencia no se ve, es algo que llevamos aquí dentro y que es lo que está atormentando la vida de ese adicto llamado codependiente, porque la adicción de proceso se ve, que si el que está apostando, pues no sale del casino, que si es el que tiene la adicción al trabajo, pues eso no sale del trabajo, si es de las compras, sus tarjetas están reventas. Son adicciones que se ven, igual las de ingesta, pues el alcohólico no puede negar, ¿no? Que es un alcohólico porque todo el tiempo está con la botella y ese tipo, pero la codependencia no se ve y es un adicto a un adicto. Porque en sí todo comportamiento compulsivo, todo aquello que se nos sale de sí lo quiero dejar de hacer, pero no lo puedo dejar de hacer y por más de que lucho, termino haciéndolo, termino rindiéndome ante ese deseo, pues termina convirtiéndose en una adicción, ¿no? Es la manera, digo yo, la manera en que anestesiamos, es el Tylenol emocional con el cual anestesiamos esa falta de... pues de identidad, lo que usted comentaba, ¿no? De valorarme, respetarme, aceptarme, apoyarme, perdonarme y auto edificarme. Es la falta de eso, no es la carencia de eso, el vacío de eso. Por eso es que echamos mano de adicciones. Y en especial que esta parte es que es a donde voy, la de codependencia. En esta parte de la codependencia, como adicción, muchas personas, y no digo que aquí en este taller, pero sí en No, otros talleres, aquí en este no, han tratado de hacer esos cambios en el comportamiento de la pareja a la cual se es adicto. O si no es una pareja, puede llamarse un hijo, un hermano, cualquier otra persona. Tratar de hacer ese cambio de comportamiento que sea diferente a lo que nosotros estamos viendo y que no nos está gustando. Y podemos tener los argumentos que querramos, es que no me dedica tiempo, es que no me respeta, es que no me aman lo suficiente, me amenazó con abandonarme, con hacerlo malo, con despedirme, es que está usando drogas, es que no hace lo que tiene que hacer o es que tengo que estarle recordando lo que tiene que hacer. Pero esa es la adicción de la codependencia, ese es el teje y maneje del codependiente, querer controlar a la otra persona. Pero desde el otro ángulo, como decía Neri, que lo más importante o el título más importante que tiene es que es un adicto, es un exadicto en recuperación. Y desde ese ángulo, Neri, yo me gustaría que nos abriera este panorama. ¿Qué es lo que sucede en la vida de una persona que consume cualquier tipo que tiene cualquier tipo de adicción, sea de ingesta o de proceso? ¿Qué sucede en la vida y muy en particular en la mente de esa persona? ¿Cómo reacciona ante este tipo de actitudes que tiene una persona codependiente? Que aquí no hay solamente yo sí soy ex codependiente, llevo no sé cuántos años sobria, vivo un día a la vez, pero ¿qué es lo que sucede en un adicto que tiene este tipo de situaciones? ¿Cómo reacciona? pasa algo bien interesante. Cuando eres una persona con adicción a algún tipo de sustancia, también existe esa adicción a las personas, a un hijo, hermano, papá. El codependiente siempre va a estar al pendiente de lo que sucede en la vida del adicto, en este caso, o de la otra persona. Uh-huh. Los adictos formamos una red de apoyo para nuestra adicción. Y somos astutos y manipuladores. Aprendo cómo tratar. Si no me lo da mi mamá, me lo va a dar mi papá. Si no me lo da mi papá, me lo da mi hermana. Si no me lo da mi hermana, me lo da mi tío. Me voy a poner como ejemplo. Cuando yo ya andaba en una parte fuerte de mi adicción, pues yo ya andaba 3, 4 días en la calle, regresaba sucio, cansado, sin dormir, drogado, sin comer. Y a veces mi papá me decía, ya no te quiero aquí, no te en la casa. Y pues yo le decía a mi mamá, mamá, mira cómo vengo. O sea, mi mamá, codependiente, pues me abría las puertas, me decía, pasa, come, báñate, ¿qué necesitas? Ya no tengo ropa, me daba ropa.
Entonces yo formaba una red de apoyo. Los adictos aprendemos a vivir de la lástima de los demás. Y cuando ya mi mamá no me lo daba, yo le hablaba a mi hermana y le decía, oye, hermano, es que papá ya no me dejó entrar a la casa, mi mamá tampoco, fíjate que pasa esto. Ay, ahorita te hablo. Y mi hermana le hablaba a mi papá, a mi mamá, le decía, oye, ¿cómo es posible que no puedas ayudar a tu propio hijo? Mira cómo está y bla, bla, bla. Si no lo hacía ya mi hermana porque ya estaban cansados de alguna manera, pues yo iba con su compadre y le decía, hey, ¿qué onda, don Pablo? Fíjese que mi papá no me deja entrar, no me da chancita de bañarme, o no me regala un taco o algo. Me merman. Mi mamá, súper codependiente desde que yo estaba pequeño, era su bebé, me cuidaba, me protegía, siempre me traía limpiecito. Ella dependía de mí para poder hacer que su vida valiera la pena y me mermó de las capacidades que yo necesitaba para poder sobrevivir o salir a la vida de una manera correcta. Por eso, cuando entramos a rehabilitación, así se llama, rehabilitación, rehabilitamos todas las áreas de nuestra vida, física, espiritual, psicológica, mental y de todas las áreas en las que nos mermamos. Pero cuando yo soy un dependiente emocional, económico y de cualquier otra forma que pueda depender de mi madre o de mi padre o de mi esposa, porque también eran codependientes las personas con las que yo me relacionaba, porque tenían esa idea de que no necesariamente tienen que consumir ellas ni nada, pero ellas pensaban, no son personas, además podemos ver que en el codependiente no necesita ser una persona con baja autoestima, también son personas con muy buena autoestima, que creen y esa idea de, con mi amor lo voy a salvar. ¿Sí? Yo no lo necesito, pero él me necesita más a mí. Yo lo tengo que cuidar. Y yo sabía manipular perfectamente esa situación, en la que yo sabía que en cuanto le hablara, ¿sabes qué? Me quedé sin gasolina, no traigo dinero, estoy en tal parte. Ella corría hasta donde yo estaba. Yo le decía a veces, recuerdo una ocasión que yo estaba metido en un bar, que no traía dinero, gasté dinero y no podía pagar la cuenta, y le hablé a Mari, ella llegó hasta allá a pagar la cuenta. Ella llegaba por mí hasta los lugares donde yo estuviera, donde estuviera, y me llevaba y me llegaba y me decía, báñate, cámbiate, cuídate, estás bien, duerme, come. Y esa era la parte en la que yo sabía que ella siempre iba a estar ahí, ¿sí? Entonces me hago súper dependiente de las demás personas porque sé manipular perfectamente el amor y obviamente su enfermedad, la enfermedad de la codependencia. Entonces formo una red de apoyo. El adicto, casi todos los adictos la formamos, ¿no? La formamos una red de apoyo entre hermanos, hermanas, tíos, primos, donde yo recurro hasta que ya quemo más o menos todos mis cartuchos y lo vuelvo a reiniciar. Y eso me merma de las capacidades para que yo pueda hacer valerme por mí mismo, para que yo pueda sobresalir realmente, porque siempre va a haber alguien que me va a cuidar. Así somos los adultos. Así es, y algo muy interesante, Neri, que el codependiente es el colchón. Sí. Es el colchón, el soporte, como usted lo acaba de mencionar, es el soporte, es la Madre Teresa de Calcuta en, en, en esta tierra. ¿Por qué? Porque nos sale lo bueno que traemos dentro y pobrecito, y si no lo ayudo yo, ¿quién? Y si no le doy lo que necesita, y si no le doy, ¿qué tal que sale y se junta con gente que no le conviene? Entonces, queremos tanto al adicto que terminamos destruyéndolo. Sí, de Y hecho, son facilitadores. O sea, es una red somos de apoyo, facilitadores. somos facilitadores para que mi adicción continúe de esa manera. La persona codependiente llega hasta el punto de darte dinero, de decirte, ok, ya no salgas, hijo, ¿no? Mi papá lo llegó a hacer y mi mamá, de decir, ¿a dónde quieres ir? Es que necesito, ellos sabían cuando yo estaba mal. Me decía, es que préstame 50 pesos o préstame, ¿cuánto necesitas? Me decía mi papá. Me decía, pues 200. No, no te vas a ir solo, yo te llevo. Mi papá me llevaba hasta el lugar donde compraba mi droga y me regresaba y me metía a la casa, y cuando yo ya estaba dentro de la casa ya se metía a dormir. Pero mi mamá, cada 2 horas, cada hora y media, iba a ver por la ventanita a ver qué estaba haciendo, si estaba vivo, si estaba despierto. Y cuando yo ya no tenía, otra vez me decía mi papá, no te preocupes, yo te llevo, ¿sí? Con tal de que yo no saliera, de que no me fuera a pasar nada malo en la calle, de que no me saliera a las 3 4 de la mañana. Entonces se vuelven facilitadores porque nos van facilitando toda esa parte de nuestra adicción hasta que para ellos se sale de control. Mientras la persona codependiente cree que pueden, y la esperanza, tienen la esperanza de que nos van Así a ver es. bien
porque nos creen completamente, decirle yo ya nada más esta la última vez, te prometo que ya no lo voy a hacer, ya nomás déjame este fin de semana y empiezo a dejarlo, y empiezan a vernos, a veces lo dejamos por una semana, por dos, por tres, y dicen, bendito sea Dios, ya va empezando, pero pues, recaemos y volvemos otra vez, y Así entonces es. empieza otra vez el calvario, ¿no? Dice por ahí Friedrich Nietzsche que la esperanza es el peor tormento del hombre, porque prolonga nada más el sufrimiento. La Entonces nosotros agonía. prolonga la agonía, y en este caso, los facilitadores, nuestra red de apoyo, las personas codependientes, nos facilitan el proceso y nos lo hacen más largo. En este caso, las esposas, las hermanas, los papás, los primos, los tíos, la persona que te haga ver, si no te reciben en un lado, te reciben en otro y te ayudan y siempre hay eso y además nos gusta generar discordia, porque cuando generamos discordia entre las familias, entre papá, mamá, esposa, hermanos, todo, podemos acudir a uno u otro. ¿Sí? Sí, en ustedes aplica bien ese dicho de que divide y vencerás. Dividimos porque sabemos cuando podemos dividir y entonces ya puedo acercarnos las dos partes porque no se van a poner de acuerdo. ¿Sí? Así es. Y ellos siguen con la esperanza. La codependencia siempre va a seguir con la esperanza. Además, pasa algo también, la otra parte en la codependencia, que también tienen esa enfermedad. Y ellas realmente, las personas creen que nos van a salvar dándonos todo. Creen que no vamos a poder, que sin ellas realmente no vamos a poder hacer las cosas correctamente. Y esa es la parte de la enfermedad que no nos permite a nosotros crecer. Es como un niño pequeño de 5 años que lo agarras de la cabeza y le dices, párate, y no se puede parar porque lo estás deteniendo. Y esa es la codependencia aquí encima de ti y no te deja levantarte, ¿no? Y Sí, tú te acostumbras a que ahí nada más dices ayuda y te llega, así ¿sí? Y es. eso nada Así más es. prolonga mi sufrimiento en las dos partes. Así es, por eso decía que es el colchón, Sí. el amortiguador que impide que pues afronte sus propias consecuencias. Y esto se vuelve, Neri, como un círculo vicioso. Es un círculo vicioso por parte tanto de la persona adicta, tanto del dependiente como del codependiente, porque en el momento en que no ayudamos como codependientes, nos ataca de una manera tan tremenda la culpa, Claro. que es precisamente la culpa la que nos lleva nuevamente a ese rescate codependiente. Y de ese rescate es de donde viene el control. Y si bien es cierto, el adicto o el dependiente es una persona, como acaba de decirlo, somos manipuladores, somos controladores porque controlamos perfectamente las piezas del ajedrez, pero también el codependiente quiere hacer su papel de controlador. Ok, ya te proporcioné, quiero que hagas esto, que te portes así, que hagas aquello, que no vayas allá, que le dejes de hablar a fulano, y queremos controlar la vida del dependiente, ¿no? Sí. Ese control, como es imposible detenerlo, porque el adicto, como buen eh, eh, armador de estrategias, pues nos provoca un enojo tirándole a ira. ¿Qué digo ira? A un furor desmedido que rompemos con todos los esquemas que es que pueda haber en esta vida para mantener la paz, ¿no? O sea, nos lleva a ese enojo y de ahí caemos en el peor de los baches, en el más grande de los errores, en creernos víctimas. Okay. Mira, Pero no somos víctimas, no, somos responsables. sí. Hay una historia en el libro de Codependientes Anónimos en el que hay una esposa que empezó a acudir a juntas de AA Uh-huh. con la idea de conocer personas para poder ayudar a su esposo, que era un bebedor. La señora acudió a juntas, consiguió padrinos, personas de los grupos que a ella le parecieron que podían hablar, hablaba con ellos de su esposo, del problema que tenía con el alcohol, y conseguía padrinos y personas para que fueran hasta su casa para hablar con el esposo, lo convencían de acudir a ciertos grupos, el señor acudía a grupos, iba continuamente, ella lo llevaba hasta sus juntas, lo regresaba, trataba de tenerlo ahí, le conseguía padrinos, personas de AA que lo acompañaran y fueran por él hasta su casa para llevarlo a las juntas, y siempre recaía. El señor eventualmente, si después de un tiempo recaía, ella asistía de nuevo a otro grupo, conseguía las mismas personas, iban a su casa, lo arrastraba de nuevo hacia los grupos, el señor seguía bebiendo y el señor nunca dejó de beber. Una vez después al señor le preguntaron
que por qué no, pues si tantas juntas, tanto trabajo, la señora seguía acudiendo a Al-Anon, Al-Anon, AA, y le preguntaron a él que por qué seguía bebiendo, después de todo lo que estaban haciendo por él, y él dijo, es que es la única manera en que puedo olvidar el control que mi mujer quiere tener sobre mí. Entonces realmente la enfermedad era la mujer, ¿sí? Porque dijo, es la única, ella le conseguía todo, padrinos, ahijados, grupos, lugares, lo arrastraba, lo llevaba y dijo, es que es la única forma en la que yo puedo eh, olvidarme del control que ella quiere tener sobre mí. Entonces, es un claro ejemplo en el que realmente yo lo veo mucho en clínicas. Ahorita yo trabajo para 4 clínicas, y realmente a veces, y lo veo mucho, a veces la familia está más enferma que el adicto. ¿Sí? Mucho más enferma que el adicto. Pasa algo bien interesante cuando los tienen en un proceso de 1 mes, 2 meses, ¿no? Que ya se empiezan a comer, a dormir, están tomando medicamentos, están realmente regulados. La primera fase es desintoxicación, la segunda fase es algo físico orgánico, que se puedan ver bien, que puedan comer, dormir, estabilizarse, y en ese punto ya los ven bien, ya los ven gorditos, cachetones, rojitos, ya no están como estaban al principio en su adicción, y es cuando dicen, ay, mi niño ya está bien, mi esposo ya se ve súper, ¿sí? Pero falta toda la parte emocional, la parte de la frustración, usted me entiende, de la parte de la castración, donde no nos han dejado crecer completamente, no nos dejan desarrollarnos y madurar como una persona debería de hacerlo, no nos dejan valernos por nosotros mismos, porque siempre nos tienen esa parte ahí, y en esta parte es cuando dices, mejor interno a la familia. ¿Por qué? Porque el adicto dentro de un proceso empieza a trabajar sus partes, sus emociones, todo, se empieza a dar cuenta que necesita cambiar, pero cuando lo sacas del proceso y lo pones en el mismo lugar, con la misma persona, con las mismas ideas, con el mismo control, con la misma manipulación, con el yo te voy a salvar, tienes que hacer esto. Hoy pasó algo interesante. Hoy se llevaron un chico, estuvo 4 meses. El papá vino y se lo llevó a Aguascalientes. Le dijo, y se lo dijo aquí, ya tengo la casa donde vas a vivir, ya tengo el trabajo en el que vas a trabajar, ya tengo las personas con las que vas a ir a la iglesia, y tengo las personas con las que vas a ir a los grupos. O sea, ya le tiene arreglada la vida, pero no le preguntó a él qué es lo que tú quieres, qué necesitas hacer, ¿sí? ¿Cómo te quieres desarrollar? ¿Quieres estudiar? ¿Quieres trabajar? ¿Qué quieres hacer? Le dijo, ya tengo todo. Entonces yo se lo dije, si él no le gusta lo que le están imponiendo a hacer, eventualmente va a volver a consumir, ¿sí? ¿Por qué? Porque la persona codependiente, la persona que siempre ya tiene, que está ejerciendo el control y que no lo quiere perder, ¿sí? Nos va a proveer una recaída. Primero emocional, porque no puedo decir, porque nos van a decir ya todo lo que hice por ti. Ahí viene la justificación, ¿no? El decir, ya hice todo esto por ti, tanto tiempo que estuve internado, no sabes todos los sacrificios. Lo peor que puede decir un padre, una madre, algo, me estoy sacrificando por ti. He Así es. sacrificado todo esto por ti, porque no es un sacrificio, es algo que se hace con gusto. Cuando Así creas es. la palabra sacrificio, empiezas a crear culpa. Y Así culpa es. uno de, ay, se gastaron todo esto en mí, y entonces empiezo a querer regresar lo que se me dio, empiezo a querer trabajar y me empiezo a olvidar otra vez de mi proceso y de mi recuperación. No pongo en prioridad mi recuperación para poner en prioridad la recuperación de los demás. Empezar a sentir esa presión, esa culpabilidad, esa vergüenza, me llena otra vez de emociones negativas, y como soy una persona, como los adictos somos hipersensibles, no sabemos nada más sentirnos contentos, sino que yo tengo que sentirme eufórico, no sé nada más sentirme triste, me tengo que ir a la depresión y me viene la culpa, siempre me viene la culpa y la vergüenza, y eso me lleva otra vez a una recaída emocional, porque pienso que soy malo, porque no estoy haciendo lo que para esa persona que me ha ayudado tanto, ¿sí? No es correcto. Y cuando empiezo a sentir la presión, pues simplemente no la manejo correctamente. Entonces ahí viene donde tiene que haber, en los procesos tiene que haber 2 cambios: el cambio del adicto y el cambio de la familia, de la Así persona es. con adicción. Si no existe de la manera, si no avanzamos los dos al mismo tiempo, siempre va a haber una recaída. Así es. Por eso hacíamos buen equipo, Neri. Porque usted trabajaba con los adictos y yo con las familias. Y Sí, es que todo adicto, ahorita que estaba diciendo que si le dice el papá o la familia a la persona que está en rehabilitación, es que todo lo que ha invertido y que genera culpa en el dependiente,
empieza a desenfocarse y empieza a formar estructuras nuevamente de codependencia. Y es que todo adicto fue codependiente primero. Sí. Todo adicto fue codependiente primero porque en una familia, cuando no hay una funcionalidad como reglas que no son sanas y sean implícitas o explícitas, toda esa disfuncionalidad, yo digo de esta manera, es la familia una fábrica de hacer adictos. Sí, pasa algo importante ahí. Cuando no, los roles de la familia no están bien definidos, ¿sí? Cuando hay una familia fragmentada, ¿sí? De falta de papá, falta de mamá, o que ninguno de los dos está por falta de tiempo porque están trabajando, cuando hay golpes, violencia verbal, todo esto, cuando hay una necesidad de afecto, ¿sí? Muy grande. El adicto siempre tiene esa necesidad de afecto. Tenemos un vacío emocional. El vacío emocional y buscamos de alguna manera, todas las personas, no solamente los adictos, nos regimos por tres principios. El principio de aceptación, el principio de pertenencia y el principio de placer. Necesito sentirme aceptado, ¿sí? Para sentirme que pertenezco a algo y eso me genera placer. Cuando no lo obtengo en casa, lo voy a buscar en algún otro lugar y en algún otro lugar tengo que estar. Si yo me quiero juntar con los de la esquina, y los de la esquina fuman y toman, ahí siempre se la pasan, para yo poder pertenecer a ese grupo, me den esa pertenencia, esa aceptación, pues también tengo que hacer lo mismo, ¿no? Adoptamos, nos vestimos de la misma manera, empezamos a hablar de la misma forma, empiezo a comprar la misma ropa, quiero aprender a hacer las mismas cosas, y obviamente de alguna manera empiezo a beber. Si ellos fuman, yo fumo; si ellos beben, yo bebo; si ellos consumen marihuana, yo la voy a consumir, y a veces, aunque no me gusta, lo tengo que hacer, ¿no? En este caso, el tener una familia fragmentada es uno de los factores que pues, son predeterminantes para una adicción, para que pueda generar una adicción. No solamente eso, sino que también el que haya una familia de bebedores, en una familia de fumadores, también es una gran parte porque lo puedo normalizar. Ahorita en nuestra sociedad, el que no bebe es el raro, ¿no? Estás en una fiesta con 10 personas en una mesa y todas están bebiendo y te ofrecen a ti una cerveza, tú le dices, no, yo no bebo. Todos se te quedan viendo como, ay, ¿ni una? O sea, ni cervecita ni nada. No, no, no bebo. Entonces, Una no es ninguna. eres el raro. Dos. Sí, eres el raro. Entonces, y ahorita como estamos en la sociedad, la marihuana ya es legal, empezamos con esas nuevas ideologías de pensar que como es legal no hace daño. La mayoría, la mayoría de las muertes, accidentes y todo pasa por el alcohol y es legal. La mayoría mueren más personas al año por consumo de tabaco que por consumo de cualquier otra sustancia. Y ahorita hay más trastornos mentales en Estados Unidos y en México por causa del wax de la marihuana y que pensamos que es legal y esa es la ideología que tenemos. Y la ideología también viene desde casa porque, no pasa nada, es motita, es natural, ¿no? Y sí, Sirve para las riumas. las riumas. Es Entonces, es medicinal. medicinal, no es ahorita. Sí, obviamente hay personas que tienen algún tipo de enfermedades y que tienen algún trastorno o padecen alguna enfermedad en la que la marihuana es para poder estimular ciertas partes de nuestro cerebro que genere bienestar para la salud. Pero, por ejemplo, el cannabinoide que es uno de los activos de la marihuana, que es el THC, el cuerpo lo segrega naturalmente. Cuando estoy sobreexcitado, con mucha adrenalina, enojado, mi cuerpo segrega cannabinoide para poderme relajar. Pero cuando tú le metes más sin tener una enfermedad o porque tu cuerpo no lo está generando de forma natural, obviamente bajas tus niveles de dopamina y oxitocina y empiezas a tener una depresión y al final de cuentas esa depresión se convierte en una distimia y esa distimia te puede llevar hasta la muerte. Entonces la falta de información correcta en una familia nos puede llevar a esas partes, ¿no? Así Hasta es, esos lugares. así es. Ahorita que estaba diciendo esa parte que esos principios que utilizaba Simon Freud, el principio de la aceptación y el principio del placer, es precisamente lo que hace que se forme la adicción. Esos picos de adrenalina, de oxitocina que está desarrollando, mientras más joven se experimente ese tipo de adrenalina, sea en cualquier ámbito, incluso, como les decía en la clase pasada, antepasada, no recuerdo, incluso si un niño se acostumbró desde muy corta edad a
a los gritos, esa adrenalina que sentía el niño, se le forma una adicción y el niño necesita estar escuchando gritos, maltratos, y porque eso le produjo lo que vivió. Sí, es un efecto dopaminérgico, ¿sí? Es un efecto dopaminérgico que me genera placer. Que me genera Así es, placer porque necesito estarlo sintiendo constantemente porque yo ya manejo niveles altos. Es como una persona con diabetes. Cuando manejas niveles altos de azúcar, cuando tienes un azúcar normal, pues te sientes con flojera, no te sientes tan bien, te falta algo, necesitas subir esos niveles de azúcar. Lo mismo pasa con la dopamina, la oxitocina y la serotonina, que son los nuestros transmisores del amor, la felicidad y el placer. Entonces, cuando no los tengo en los niveles correctos, lo así busco, y la es, mayoría de los adictos somos obsesivo-compulsivos, que es otro trastorno que tenemos, entonces lo busco compulsivamente, nada más pienso en tenerlo, y cuando ya la idea está en mi mente, lo vuelvo obsesivo, lo pienso y lo logro, lo tengo que llevar a cabo. Y es ese efecto que decía hace rato, circular, donde me siento mal, necesito placer, lo busco, obtengo, consumo o busco la parte que me genera, siento placer, me vuelve a dar, vuelvo a necesitarlo, lo vuelvo a buscar, lo vuelvo a consumir y así me la paso en ese círculo y necesito romperlo, pero para poder romperlo necesito conocerme, necesito así es, empezar a generarlos de alguna manera, pero si no me dejan, ¿sí? De alguna manera me tienen sometido con ese control, porque, ay, no, ¿cómo va a poder solo? Es que si no lo ayudo no va a poder salir adelante, es que necesito darle un empujoncito para que lo haga, ¿no? Y nos dan todo para poder hacerlo, entonces me merman de las capacidades que yo sé, estamos en la etapa del yo sé que no sé, así es, ¿sí? así O es, sea, ni siquiera conozco mis capacidades, ¿sí? Porque no me así han es, dejado desarrollarlas, ¿no? Entonces, cuando estoy en esa época, en esa etapa de que no sé, o sea, sí sé, no sé que no sé, ¿no? No sé de lo que soy capaz, no sé qué no sé hacer, ¿sí? Y ya entonces sí, pasamos al yo sé que sí sé, cuando empiezo a aprender, cuando empiezo a darme cuenta, a desarrollarme completamente, que me dejan, ándale, haga las cosas ustedes como los niños, empiezan a caminar, pero si se caen y tú vas y los levantas, pues siempre van a estar esperando que tú los levantes. Cuando el niño se así cae y es, tú lo dejas que él solo se levante, que llore, que viva sus emociones, que viva su realidad y que se haga, que él pueda levantarse por sí mismo para poder hacer las cosas, entonces nos empiezan a generar eso y eso lo aprendemos desde pequeños. Tenemos así es. ese aprendizaje. Así es, y es que el codependiente, la reacción típica del codependiente es intentar rescatar al adicto de resolverle sus problemas para evitarle daño, para evitarle dolor, para evitarle vergüenza, para evitarle todo. Entonces, la persona codependiente ha tratado o se la vive tratando al dependiente, al adicto, como un niño, no solamente que no va acorde a la edad cronológica, sino que pobrecito, un niño indefenso, así sea ya un hombre de 60 años, lo sigue tratando como, incluso como un inepto, es que tú no tienes la capacidad, es que tú no tienes la fuerza suficiente, es que tú no tienes las agallas de luchar, yo te voy a ayudar. Entonces, más que como una persona adulta y responsable que es, se les roba pues esa responsabilidad, ¿no? Que les impide afrontar las consecuencias Nos que debe de merman. sufrir. Por eso es esta frase que me gusta mucho y que en algún momento, pues todos la tenemos que aplicar. Es que no puedo cambiar a otra persona a través de la acción directa, ni a través de la ayuda, ni de la manipulación, ni del control, pero solo puedo cambiarme a mí misma. A más nadie podemos cambiar, solamente a nosotros. Y luego entonces otros van a tender a cambiar como reacción a ese cambio que estamos teniendo, ¿no? Esa es la esperanza que estamos tratando de llegar en esta clase, de esa esperanza, el por qué realmente no surte efecto toda esa ayuda que proporcionamos los codependientes, ¿por qué no surte efecto en mi pareja, en mis hijos, en mis vecinos, con mi jefe? ¿Por qué no surte efecto si ayudo, si soy la mejor persona, si doy todo de mí? ¿Por qué no hay ese cambio? ¿Por qué sigue la dinámica como ha estado siempre, tan tensa, tan dañina, que
lo que decíamos hace 2 clases, 3 clases, que nos impide disfrutar el día a día, que nos impide ser felices. ¿Por qué no surte efecto este tipo de actitudes codependientes en un adicto, en una persona dependiente? Ok. Verás, dentro de lo que me corresponde, yo siempre les digo, nosotros cuando cambiamos somos como una piedra en un lago. Soltamos una piedra en un lago y las ondas expansivas, al generar mis cambios, genera cambios en los demás. ¿Ok? Cuando yo empiezo a aceptar que mi mamá, que mi esposa no va a cambiar, que ya tiene su estructura, ¿sí? A menos que tome terapia y quiera realizar un cambio, ¿sí? Tengo que llegar a tener una aceptación, una tolerancia hacia ese tipo de actitudes. Tengo que empezar a hacer valer las cosas que yo necesito. Eh, eh, Cuando yo empiezo a pasar de la etapa del debo al quiero, ¿sí? Sí, pasamos de la etapa del yo debo hacer esto, yo debo hacer lo otro. Cuando ya me han mermado mis capacidades, cuando yo empiezo a conocerme a profundidad, por aquí lo tenía apuntado, estaba teniendo una sesión, cuando empiezo a conocer mi temperamento, mi carácter, mi personalidad, el contexto de mi carácter y de mis defectos, empiezo a conocerme a mí mismo. Y entonces empiezo a darme cuenta que sí, que estuve mermado de capacidades, que estuve limitado hacia muchas cosas, porque el cerebro no es inteligente, el cerebro es obediente. ¿Okay? El cerebro es un músculo. Hay una edad, el cerebro deja de desarrollarse a los 21 años. Por eso es la edad en la que ya puedes consumir alcohol y cerveza. Cuando consumes anteriormente, no dejas que tu cerebro crezca o se pueda desarrollar de la manera correcta. Entonces sí, carecemos de madurez, carecemos de ciertas cosas, pero el cerebro es como un brazo enyesado. ¿Ok? Nos enyesan un brazo y estamos con el brazo enyesado 2 meses, 3 meses, y cuando me lo quitan, mi brazo está delgadito, porque mi músculo no trabajó. ¿Ok? Cuando yo empiezo a ejercitar, neuroplastía se llama, cuando empiezo a ejercitar mi mente y empiezo a darme cuenta que mis capacidades van más allá de lo que yo pensaba que tenía, entonces empiezo a desarrollarme, empiezo a darme cuenta de lo que soy capaz, de lo que no soy capaz, porque también empiezo a ver una realidad. O sea, yo ya no puedo ser futbolista, ¿no? Pero probablemente pueda ser un buen entrenador, ¿sí? Yo probablemente, ahorita ya, bueno, sí puedo todavía ser ingeniero, ¿no? A lo mejor no puedo ser albañil porque ya no cargo los botes igual que antes, ¿no? Debo reconocer mis capacidades y empiezo a darme cuenta que también puedo hacer otra, puedo ser constructor, pero cuando empiezo a desarrollarme correctamente, empiezo a darle funcionalidad a mi mente, empiezo a ejercitarla de una manera correcta para que mi mente trabaje, mi cerebro vuelve a desarrollarse. Cuando consumimos algún tipo de sustancia, y está comprobado, el cerebro se hace más pequeño. El cerebro se hace más chiquito, como que pierde plasticidad, como la mano se hace más pequeño y perdemos la sinapsis de las neuronas dentro de nuestra mente. Entonces, a lo mejor, por mucho que nos digan, pero si nos metieron en la idea de que yo no sé hacer esto, yo no sé hacer lo otro, yo me lo creo. No me lo creo. Y aparte, como ya no estoy teniendo una sinapsis correcta en mi mente, mis cortocircuitos no están correctamente, pues pienso de alguna manera que ya quedé así, pero eso hay una regeneración. Y cuando yo empiezo a trabajar mi mente, empiezo a darme cuenta que tengo unas capacidades que no conocía. Y eso ya entra en el autoconocimiento, ya me conocí mi temperamento, mi carácter, mi conducta, ya puedo cambiarlas. Un pensamiento solamente puede ser sustituido por otro pensamiento. Cuando yo ya le digo a mi mente, soy capaz de hacer esto, a lo mejor no sé hacerlo, pero enséñame cómo yo lo hago. Pero si dentro de mi mente hay alguien que me dice, de una persona, es que no vas a poder, mejor yo te ayudo, mi niño, ¿sí? Pues voy a estar esperando esto, ¿no? Cuando me dicen, no, pues hágalo usted mismo, usted pregunte, inténtelo una vez. Siempre les digo a mis pacientes que el mundo es de los fracasados, porque aquel que no ha fracasado nada, es porque no ha intentado algo. Entonces tienes que intentar una sobre otra y aprender del error. Empezar a aprender del error para poder darte cuenta, y cuando lo logras, es cuando tú logras hacer algo, ya cumpliste una meta, porque entonces te vas a dar cuenta que puedes seguir adelante y hacer algo más. Tengo aquí un chico que no sabía leer bien. Ahorita todos los días lee y corre, viene como un niño de 4 años. Padrino, padrino, mire, ya pude leer toda esta página completa, es uno de los servidores. Y también le faltaba, o sea, le faltaba empezar a neuroplastía. Lo puse a aprenderse las tablas del 1 al 5 y empezó a ejercitar, y ahora empieza
a recordar, a tener una mejor retención. Y dices, es que ahora sí me puedo acordar las cosas. Pues sí, es que ya tu cerebro ya estás haciendo ejercicio con él y él se está dando cuenta de capacidades que no tenía. Pero si siempre hay una persona que lo está limitando, porque siempre le va a hacer las cosas a él no se va a poder desarrollar y nosotros tampoco. Entonces, ahí es donde, si yo no cambio, la otra persona no va a cambiar, ¿sí? Expando mi ola. Pero también, si la otra persona no quiere cambiar, yo sí puedo cambiar y me doy cuenta, ¿sí? Necesito hacer el cambio por mí mismo, no por los demás. Así es. Esto es muy interesante porque el cerebro, ya ven muchachos, ya, que todo lo que les digo es cierto, está confirmando todo lo que les he venido diciendo. Mientras menos lo ejercitemos, más perezoso se vuelve. Y mientras más le hablemos a través de la programación neurolingüística, a través del diálogo interno, a través del diálogo externo, es la manera en que vamos a tratar lo vamos a rehabilitar, ¿no? Pero a mí siempre me gusta, Neri, poner ejemplos más prácticos. Me gusta explicar, eso lo vengo haciendo desde que entré a la universidad en psicología. Yo siempre lo interpretaba, vamos a ponerlo con ejemplos, con manzanitas y con peras. ¿Por qué? Y esta no va a ser la excepción. ¿Por qué cuando el codependiente quiere hacer un cambio en otra persona y está ayudando y diciendo y macheteando, ¿por qué no hay ese cambio? Bueno, pues yo lo veo de esta manera, que este cambio que queremos como codependientes hacer en otra persona es semejante a una cebolla. Lo voy a ejemplificar de esta manera. Es como si tuviéramos una cebolla así, y olvidé mi cebolla, estoy buscando aquí mi cebolla y no la traje. Es como si tuviéramos una cebolla que mientras que no la toquemos, que la tengamos ahí en el contenedor de las cebollas, va a estar intacta y no va a dar aroma. Pero no importa cuánto le hagamos cuánto tiempo la dejemos ahí, ella va a permanecer intacta, sin cambio alguno. Basta con que la tomemos y empecemos a manipularla, empecemos a hacer algo, un cambio, tratemos de hacer un cambio en la cebolla para que empiece a surgir la esencia de la cebolla, ya sea que la piques, la rebanes, la tritures, la machaques, el olor que va a despedir la cebolla siempre va a ser el mismo. Y el olor a la cebolla, yo lo asimilo, bueno, no lo asimilo, lo comparo con esas actitudes, con esos comportamientos de la otra persona. No importa cuánto los machaquemos, cuánto estemos ahí como cuchillito de palo diciéndoles lo que tienen que hacer, no va a producir un cambio. Y lo único que estamos haciendo es cambiar las circunstancias de nuestra cebolla, digo, de nuestra persona a la que somos codependientes, que aunque también nos hace llorar, ¿verdad? Como todas las cebollas. Y es estar queriendo cambiar su esencia, pero el olor no va a cambiar. Lo único que va a pasar es que cada vez que nos acerquemos a esa cebolla, que diga esa persona, nos va a hacer llorar cada vez más y más. El problema está en la esencia que tiene esta persona, como la de la cebolla, y esa esencia que queremos cambiar, estamos hablando del corazón de esa persona, de lo que hay dentro de ella. Y nadie, como decía aquí, que nadie puede cambiar a otra persona a través de la acción directa. No importa cuánto le machaquemos, cuánto le estemos, nunca esa persona va a cambiar. Pero, ¿qué sucede si esa cebolla la ponemos en un sartén hirviendo y empezamos a freírla o a asarla? Al cabo de un ratito, ese aroma se va a ir, va a cambiar, incluso su sabor va a ser diferente. Entonces, por eso, cuando decimos, o dentro de esta área de las adicciones, se dice que una persona va a rehabilitarse, es necesario que antes toque fondo, ¿cierto? Que toque fondo, que llegue a toparse con esa pared, que el codependiente finalmente se haga a un lado, deje de estorbar y dé ese paso para que pues se estrelle contra el suelo y empiece a ser consciente de que
nadie me va a salir al rescate, nadie me va a echar la mano, nadie me va a ayudar a evitar las consecuencias de mis decisiones. Es por eso que a mí me impactó la primera vez que escuché esa frase que dice que está más enfermo aquel que insiste en ayudar a alguien que no quiere ayuda que aquel que no quiere ayuda. Está más enfermo un codependiente que aquel dependiente, ¿cierto? Porque el dependiente no quiere cambiar y él está seguro, así quiero estar, pero el codependiente sigue ahí machacando la cebolla que le hace llorar y no permite que haya ese cambio, ¿cierto? Cierto. Aquí la enfermedad de la codependencia, al estar buscando el bienestar de otra persona, se olvida de su mismo bienestar, ¿sí? Se olvida se Así es. despersonaliza de ella misma para poder, o de él mismo para poder ayudar a otra persona. Y el adicto se despersonaliza de sí mismo porque necesita seguir de esa manera, ¿no? Porque necesitamos seguir en la adicción, a lo mejor, incluso como comentaba hace rato, por el control que ejerce esa persona sobre nosotros, por la necesidad, a veces la soberbia o el narcisismo en el que rayamos de decir, pues, ¿por qué tengo que cambiar por ella, no? Y eso nos sume un poquito más en esa, y más la otra persona que está buscando de una manera continua el cambio, pero se está olvidando de sí misma. Ahí están las dos partes de la adicción, ¿no? Uno por la adicción a algo, y la otra nos despersonalizamos de la misma manera y dejamos de ser nosotros. Entonces, no surte efecto porque el cambio es interno. El cambio viene desde adentro. Cuando yo logro cambiar mi manera de pensar, cuando logro empezar a darme cuenta de los daños y las consecuencias que ha generado la adicción o la coadicción, que yo le llamo, no codependencia, es la coadicción, porque la están viviendo de esa manera, la coadicción. Entonces tengo que empezar a hacer los cambios, pero desde mi perspectiva, desde mi forma, porque el adicto va a querer, si realmente tiene ganas sinceras, pasa de un estado de precontemplación a contemplación para poder empezar a ver que sí ha habido cambios y que ha habido daños y muchas consecuencias en su vida, y también nos empezamos a dar cuenta de las consecuencias que ha tenido mi adicción, las cosas que he hecho, pero sobre todo las cosas que he dejado de hacer, ¿sí? Entonces me pongo en perspectiva. ¿Por qué? Porque digo, ahora sí puedo recuperar el tiempo. Pero si lo quieren hacer, hazlo por mí, hazlo porque te lo estoy pidiendo, mira, todo el tiempo te digo que lo hagas, todo el tiempo, entonces simplemente no voy a querer, ¿no? Y más porque esa persona no va a cambiar, eventualmente me va a llevar a una recaída emocional. Y el codependiente tiene que cambiar, tiene que empezar a personalizarse, ¿no? A naturalizarse como mamá, como esposa, no como una cuidadora. No se tiene que quitar la capa de Superman y decir, ¿sabes qué? Yo no soy un superhéroe, ¿no? Yo no voy a estar salvando a todo el mundo, ¿no? Me quito la capa y empiezo a ser la mamá, pero la mamá o la esposa con responsabilidad, decir, ok, aquí hay reglas, hay esto, yo hago mi parte, y empezamos a tener los roles de familia, un rol en el que mamá es mamá, papá es papá, hermano es hermano, esposa es esposa, y ya no es, ni la esposa se convierte en mamá ni en papá, ni la mamá se convierte en amiga, ni el papá se convierte en mi mejor amigo, mi compa, mi cuate, el que me cuida, el que me salva, y ya ninguno va a ser mi superhéroe, ¿no? Pero sí, si no empezamos con el cambio interno, en realidad es bien difícil que pueda haber una recuperación de ambas partes, muy difícil. Y ese cambio interno, decía con el ejemplo de la cebolla, que me encanta poner ese ejemplo, es semejante al proceso de refinado del metal. Ese cambio interno no va a surgir a menos que haya una alta temperatura para sacar esa impureza, ¿no? Esa esencia de la persona que está rigiendo su vida, ¿cierto? Cierto, es correcto. Necesitamos empezar a Sí, purificarnos emocionalmente. Una purificación emocional en la que empiezo a darme cuenta cuando estoy sometido ante el control de otra persona, es muy difícil que yo pueda expresar mis emociones, que yo pueda decir cómo me siento, que yo pueda decir, ¿sabes qué? Es que eso no me gusta, ¿no? Y entonces dice Sigmund Freud, ¿no? Todas las emociones no expresadas crecen de nosotros,
crecen dentro de nosotros y tarde o temprano salen convertidas en monstruo. Y en realidad así es, porque como no me puedo expresar, no puedo decir, no puedo opinar y tengo que estar sometido hacia los intereses de una persona codependiente, todo eso crece dentro de mí. No puedo hablarlo, no puedo decirlo, tengo que someterme y eso me lleva más a una adicción y a la otra persona la lleva más a querer ejercer mucho más el control. El poder es una droga potente, el poder. Así es, El poder así es una es, droga muy potente que nadie lo quiere perder. así Y es. cuando yo estoy dispuesto como codependiente a perder el poder y el control para poder tomar el control de mis propias emociones y de mis propios sentimientos, es una lucha igual de difícil que dejar una adicción de ingesta o activa. Es cierto, es cierto. Pues no sé si alguien quiere hacer una pregunta, escríbanla ahí en el chat y ya vamos leyendo esas preguntas. Si alguien tiene alguna duda, si quiere formular su pregunta, la pueden escribir ahí en el chat y con todo gusto las vamos a estar leyendo. Y esto que acaba de decir Neri es muy cierto, pero hay que trabajar cada quien su parte. No podemos trabajar la vida de más nadie, solamente la propia, ¿cierto? Sí, así es correcto. Si yo genero cambios, va a haber cambios en las demás personas. Si yo sigo queriendo ejercer el control desde mi punto, desde mi perspectiva, no voy a poder cambiar a nadie. Y si quiero hacer los cambios, incluso, ojo, que si yo quiero cambiar por otra persona, tampoco van a surtir efecto, ¿no? Quiero Así hacer los es. cambios para poder regresar con mi esposa. Quiero hacer los cambios para poder tener a mi mamá contenta. Quiero hacer los cambios para que mis hijos me puedan ver. Quiero hacer esto para regresar a conseguir el trabajo que yo tenía, porque eventualmente esas cosas se van a ir. Eventualmente esa persona va a fallar o va a haber algo que no me gusta y yo voy a tener que reclamar, es que yo hice todo esto por ti. Sí, eso lo hace el dependiente y el codependiente, ¿no? Es que todo lo que he hecho para poder ayudarte, mira cómo me pagas. Generamos culpa de las dos partes y eventualmente decimos, pues si ya no vas a estar conmigo, pues entonces vuelvo a lo mismo. Si no estás haciendo lo que te pedí, entonces ya no puedes estar aquí y te vas. Y en este punto, por ahí dice, ¿en qué punto deja de ser preocupación genuina y dónde se convierte en amor? El amor se demuestra internamente. Yo le digo que tiene que existir el amor adulto. Amor adulto es dejar que la otra persona viva sus consecuencias, enseñarle a que tiene que ser responsable de sus acciones y de sus reacciones, ¿sí? Poder hacer que esa persona pueda gestionar correctamente una emoción y que pueda gestionar completamente una falta que ha cometido. Por ejemplo, si una persona recae, bueno, adelante, tienes que vivir esa parte, ¿no? Si una persona se gasta el dinero de la semana, bueno, pues ni modo, te vas a tener que ir caminando. ¿Sí? Es que me lo gasté porque pensé que tú me ibas a prestar, ¿no? Yo no estoy para rescatarte, tú tienes que ser responsable de tu propio dinero, tienes que ser responsable de las cosas que estás haciendo, tienes que ser responsable de tu lonche, de tu trabajo, de tu transporte, de todo, pero si tú te vas una semana el viernes de borracho y te lo tomas todo, con la esperanza de que el lunes la esposa o la mamá le ayude con ese dinero, pues no, ahí deja de ser amor. Cuando yo le doy, nada más estoy propiciando que él siga con esas conductas. Cuando yo lo dejo que él viva sus verdaderas consecuencias, sus consecuencias de sus actos, entonces le estoy demostrando que sí lo quiero. Yo le digo que el mayor acto de amor de una madre para un hijo con adicciones es dejarlo vivir sus consecuencias. Es ponerlo en un lugar en el que tiene que vivir sus consecuencias. Obviamente sí, lo internamos, pero tiene que estar ahí hasta el punto en el que él cambie. Pues la mamá tiene que ejercer un desapego emocional sobre esa persona y decir, allá va a estar. Yo no voy a estar hablando todos los días. Yo tengo como 87 grupos de WhatsApp con las familias de cada uno de mis pacientes. Tenemos 4 clínicas y tengo mamás que desde las 8 de la mañana, 7:30, 7:45 ya me están hablando. Mi niño ya desayunó. ¿Cómo durmió? ¿Será que ocupa algo? Le puede mandar este mensajito. No ocupa que le lleve. Ahí en la clínica de la 20 de noviembre teníamos un chico que todos los días a las 8:15 de la mañana, la mamá de Esteban, todos los días le llevaba desayuno, porque el niño tenía que comer lo que ella hacía.
todos los días le llevaba desayuno. Esa señora ya no venga, una señora de 70. Tengo otro paciente que tiene una 62, la señora Anita tiene 86 años y todavía se hace responsable de él. ¿Sí? Entonces, eso ya no es amor. Eso ya no es amor. Si dejara que, imagínate, la señora ya tiene 86, Dios no lo quiere, nos duele mucho a la señora Anita porque es muy buena gente, pero cuando esa señora no esté, ¿qué va a pasar con este niño? ¿Sí? Con este muchachito de 56 años. ¿Sabe qué va a pasar, Neri? Continuará la cadenita haciendo codependientes. Sí, o sea, va a encontrar a su hermana, a alguien más que va a tener que hacerse cargo de él. Así es, así es. Dice por ahí, es que no puedo verlo completo. A ver, que se lo leo yo. Dice, recuerdo cuando llevé la clase de psicología en la universidad, mi maestro nos dijo que los enfermeros tendemos a tener relaciones codependientes. Esa parte de nuestro perfil, bueno, es Cuidador, parte de nuestro perfil. Siempre buscamos solucionar los problemas de los demás. Es parte cuidadores. del día a día del enfermero. Siempre busca el bienestar de las personas que nos rodean, aunque no los conozcamos. Sí, no, por ahí sabemos, es mi parte, yo cuido pacientes todo el día, pero también debemos de saber deslindarnos, ¿no? Yo siempre Así es. algo que nos enseñan dentro de lo que son las adicciones es, no me llevo al paciente a mi casa, ¿eh? Así es. Yo dentro de los procesos hago lo mejor posible. Cuando yo inicié en este proceso de consejería en adicciones, al principio que yo iba a hacer sesiones a centros de rehabilitación, cuando me decían, fulanito ya se fue, se lo llevó a su mamá o se fugó o algo, yo sentía que no servía para esto porque me iba preocupado en mi casa pensando qué le puedo decir, cómo le puedo ayudar, si le digo esto, si le digo lo otro, si le digo aquello, como un papá codependiente, ¿cómo le voy a hacer para poderlo ayudar y qué va a hacer? Y me di cuenta que no, que yo estaba haciendo lo mejor posible en el tiempo que estaba con ellos. Sí, es parte de un perfil el poder preocuparnos por los demás, se llama empatía y se llama agradecimiento. El agradecimiento que ejercemos por el amor al adicto, pero si el adicto no quiere, no lo vamos a salvar. Si un enfermero, él va a poder hacer lo necesario, él va a atender una persona con crisis de algo, lo va a curar y le va a decir, tienes que tener estos cuidados, pero si la persona no los tiene, yo no voy a estar atrás de él, ¿no? Porque me olvido de mí. ¿Cómo me cuido para poder cuidar a los demás? Y necesito darme esos cuidados para poder cuidar a los demás. Si es parte de un perfil, los doctores, todos los que nos dedicamos a la salud mental, a la salud, es parte de un perfil el poder ayudar, pero sabemos en dónde marcar la línea, hasta dónde ya no me llevo al paciente a la casa, hasta dónde no, digo, ya le di las herramientas, ahora tiene que, y le enseñé cómo usarlas, ahora que las use. Así es. Dice Henry Cloud, que ha escrito varios libros hasta que habla acerca de los límites. Él dice en una frase que me gusta mucho, dice que tenemos que aprender a criar hijos que no nos necesiten. Y eso aplica para este tipo de profesiones, enfermeros, psicólogos, consejeros, todos los que ayudamos a terceras personas. No crear ese lazo de que todo el tiempo me necesiten. Y como muchas de las que están aquí que me han dado la oportunidad de acompañarlos en su proceso, les he dicho desde el día número 1, te voy a ayudar, pero también te voy a enseñar a que no dependas de mí, a que Claro, tú puedas en el tiempo pertinente, que tú puedas luchar por tu vida misma, porque ahorita te estoy acompañando, pero este va a ser solo un tiempo y aprovéchalo, aprende, pero también vas a entender que más nadie lo puede hacer por ti. sí, Y es que es eso. sí, dentro de estos perfiles así es, pero esa es nuestra tarea, es enseñarle a valerse por sí mismo y a Así es. preocuparse por sí mismo, ¿no? Aunque nos dediquemos a ayudar a las demás personas, nada más hay que darle las herramientas. Así es. Así es. Bueno, y si hay alguien más que tenga alguna pregunta, puede hacerla todavía en lo que vamos hablando del punto por el cual llegamos a esta clase. Esa esperanza de cómo puedo hacer entonces, cómo puedo tener una relación sana. Que vamos a hablar de que hay esperanza y nos vamos a regir en algo que no es que hayamos descubierto el hilo dorado, no vamos a hablar de algo que, ay, pues a mí esto, no, es algo que se Mañana, utiliza a nivel mundial. Hablando de los 12 pasos de los AA, bueno, también están los de NA, los de CODA, pero el segundo y el sexto paso a mí me encantan y habla de eso.
¿cómo podemos, Neri, hablando del segundo paso y del sexto paso, cómo podemos aplicarlo, aterrizarlo en nuestro aquí, en nuestra hora, para tener una relación sana? Hablando de este segundo y El sexto segundo paso. paso de AA dice, llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podía devolvernos el sano juicio. El sano juicio es una manera correcta de pensar, ¿no? Dentro de lo que es el programa de los 12 pasos que crearon, los alcohólicos al principio buscaban una manera de dejar de beber y ven buscado en la psiquiatría, y lo dice la literatura, en la psiquiatría, en la medicina, en todos lados habían buscado una forma para dejar de beber y no lo habían podido lograr. Por ahí en una reunión que tuvieron se encontraron con una persona que ya había dejado de beber y le dijeron, oye, pero ¿cómo lo hiciste? ¿No? O sea, los psicólogos le preguntaron, por ahí andaba Carlos Taglión, y dice, pues, ¿por qué? ¿Cómo dejaste de beber? Y dijo, pues, porque encontré a Dios, ¿no? Encontré a Dios. Lo encontré. El programa nos dice que no es religioso, porque no nos dice que tenemos que creer en una religión, nos habla de espiritualidad. Así es. Yo digo que yo siempre les digo que los religiosos buscan a Dios. A nosotros Dios nos encuentra, ¿sí? Dios nos encuentra en una cantina, Dios nos encuentra en un anexo, en una clínica, detrás de un contenedor de basura, en el borde de algún lugar, en una casa llorando, diciendo Dios te encuentra y te da esa esperanza. Si yo no creo en algo, el programa nos dice en un poder superior porque tú le puedes llamar como tú quieras. Dios, Alá, Yahvé, Jesús, Cristo, como tú quieras. Puedes creer en Buda si quieres, ¿no? Bob Marley. Con Bob Marley, yo siempre les digo, si esta silla te da, te da la fe, la esperanza de creer que ella te va a dar el empuje que realmente interno que tú necesitas. Yo encontré, yo siempre fui no creyente, y cuando hace como yo ya voy a cumplir en 3 días 7 años sin consumir, el 23 cumplo 7 años, pero un día, cuando ya iba a salir de mi proceso, mi hijo me pidió, ahorita tiene 14 años, tenía como 6 años, me pidió que fuéramos a la iglesia y no íbamos a la iglesia nunca. Y él me pidió ir porque tenía ganas de ir y me preguntó qué creía yo que era que Dios y dije, pues es que Dios es todo y pues está aquí, está allá. Y yo le pregunté a él, ¿para ti qué es Dios? Y me dijo, Dios es mi familia. Dios es mi abuelito, Dios es mi mamá, Dios es mi papá, Dios es mi hermano, o sea, mi familia es Dios porque es el amor que yo siento. Entonces esa es la parte en la que cuando llegamos a creer realmente en algo que es más poderoso que nosotros, empezamos a encontrar la fuerza y la fortaleza para poder salir adelante. Entonces, si no hay una creencia de algo más fuerte que yo, caemos en el que yo siempre puedo todo. Y yo siempre les digo que hay 3 tipos de adictos. El adicto que cree en Dios, el adicto que no cree en Dios y el adicto que se cree Dios. Los 2 primeros se recuperan, pero el tercero ya no, porque el tercero cree que él que no va a poder con todo. Entonces, si tú llegas a creer en algo, es muy bueno. Y el paso número 6 dice, estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios liberase todos estos defectos de carácter. Cuando yo ya me conozco internamente, yo ya sé cuáles son mi temperamento, mi carácter, mi personalidad, mis defectos de carácter, cuáles son de qué pie cojeo completamente. Entonces yo puedo pedirle a Dios, ayúdame. La resolución de problemas y conflictos es, detecto el problema, le busco soluciones, las que pueda, y cuando encuentro la que se ajusta para no dañar a nadie más, acciono, hago la acción. Entonces puedo resolver. Si yo sigo en negación y sé que no hay un problema, no voy a poder solucionarlo. Cuando yo ya conozco mis defectos y mi carácter, digo, yo soy colérico, yo sé que cuando empiezo a sentir ese calorcito aquí en los dedos, yo ya me estoy enojando. Y empiezo a sentir que me sube y digo, ya, relájate. Entonces ahí, yo tengo tatuado aquí el NA y lo tengo tatuado precisamente en este brazo porque cuando me va a pasar algo y estoy a punto de hacer algo que no es correcto, le digo, no, el programa me dice que tengo que hacer esto. Y empiezo a aventarme en la oración de la serenidad. Y digo, a ver, Diosito, dame fuerza para poder aceptar las cosas que no puedo cambiar, ¿sí? Y entender realmente lo que sí puedo. Porque hay cosas que están fuera de nuestra razón, ¿sí? Hay cosas que están fuera de nuestra razón, no las voy a entender. Por más inteligente o por más que yo haya trabajado con mi mente, hay cosas que no voy a entender y que van a pasar. Entonces necesito tener esa fortaleza y decirle a Dios, ¿sabes qué? Está bien, ¿sí? Puedo con esto, ¿sí? Porque todos podemos. Cuando tenemos esa conexión
Adicción significa A de no, y dicción de conectarte contigo mismo. No hay una conexión conmigo mismo, con mis emociones, con mis problemas. Cuando no tengo esa conexión conmigo mismo, no puedo conectarme con mi poder superior. Y si no hay un poder superior en mi vida, no voy a poder realizar esos cambios porque voy a estar buscando la fuerza en otro lugar. Y realmente, cuando acepto que existe algo más fuerte que yo y cuando le pido a ese poder superior realmente que me ayude a generar esos cambios, lo puedo lograr. Eh, Igual, de una manera tú puedes creer en Bob Marley, en Jim Morrison, ¿no? Si tú quieres, en lo que tú quieras, pero debe haber algo que te llene de esa fe. Yo no le diría esperanza, pero es esa fe de que todo va a estar bien, ¿sí? Y con esa tolerancia y ese amor que te proceses a ti mismo, vas a poder realizar las cosas. Y las relaciones sanas se dan, pero cuando tú ya cambiaste, cuando has trabajado en tu persona, cuando hay realmente un cambio para todos los demás. Dicen que lo que haces por ti mismo puede morir contigo, pero cuando lo haces por ti para poder ayudar a los demás es eterno. Entonces, Trasciende. si lo haces para ti, puedes estar bien con todos los demás, pero si lo haces nada más por los demás, sin ti, no va a tener la validez que debe tener. Es cierto, es cierto. Y aquí la cuestión es, pues si él no cambia, yo no cambio. Y si ella no cambia, yo no cambio. Entonces aquí entra esa oración que ha regido mi vida los últimos, hablando de sobriedad, de estos últimos 5 años y 2 meses con 7 días y 4 horas. Esa oración de la serenidad. Y que no sé si la tengo aquí, no recuerdo si la puse, que dice, dame la serenidad de aceptar las cosas que no puedo cambiar. Y la primer cosa que tengo que entender es que no puedo cambiar a más nadie, más que a mí misma, más que a mí mismo, solamente. Entonces, cuando yo me enfoco en esa parte, en que tengo que trabajar en mí y que ruede el mundo y que si se está derrumbando todo el mundo, yo tengo que seguir enfocada en mí. Esto me hace pensar desde la primera vez que viajé en avión con mis hijos pequeñitos y recuerdo que en el asiento de enfrente había un cartelón con instrucciones que en caso de una situación iba a caer algo de arriba y que a la primera persona que se la tenía que poner en caso de que yo llevara personas era a mí misma. Entonces yo dije, claro, como buena codependiente, claro que no, primero mis hijos, en la vida jamás. Y me acuerdo que iba pasando la aeromoza y le dije, ¿cómo se les ocurre? O sea, ¿qué les pasa? Y me dijo, es que tiene que ser así, porque si usted no se ayuda a sí mismo, a usted misma, usted no va a poder ayudar a sus hijos. Y eso me quedó dando vueltas ahí y 40 años después le entendí. Pero es cierto, tenemos que darnos cuenta de que tenemos que cambiar nosotros mismos con esa serenidad, aceptando sobre todas las cosas que tengo que hacer algo y hacerlo por mí. Algo que como codependientes nos olvidamos, que existimos, que sentimos, que tenemos derecho y que nuestra vida no tiene que girar en torno a nadie más que en ese poder superior y ese poder superior nos da ese libre albedrío, ¿no? Ese poder de decisión para decidir qué es lo que vamos a hacer con nuestra propia vida. El valor para las que sí puedo, porque eso más nadie lo va a hacer si no lo hago yo misma, es más, incluso ni siquiera ese poder superior, porque por eso nos fue dado ese libre albedrío, ese poder de decisión. Es algo que nos corresponde a nosotros mismos. Yo decido si quiero seguir sumergida en esta adicción, en esta dependencia, en esta codependencia, o doy mi paso de fe. Yo decido. Y pues la sabiduría para entender la diferencia, algo que necesitamos mucho los codependientes. ¿Me toca a mí o le toca a Dios? ¿Es posible o es imposible? Y ahí nos sale ese Dios que llevamos interno, ¿no? Fantasía de que nos volvemos todas poderosas o todos poderosos, que podemos hacer todo, pero hay cosas que no podemos hacer, como es cambiar a otra persona, ¿cierto? Sí, es correcto. Así es que
¿Cómo puede sanar el codependiente? Para eso tenemos que cambiar nosotros. Es la única manera que la otra persona va a cambiar. La esperanza, bueno, dice Neri, la fe del adicto, bueno, yo lo llamo así, la esperanza del adicto es que el codependiente sane, que dejemos de ayudar, que dejemos de controlar, que dejemos de estar manipulando la situación para que hagan lo que deben de hacer, para que cambien lo que tienen que cambiar. Pero acabamos de ver en el segundo y en el sexto paso, que eso, de hecho, el primer paso dice que solamente ese poder superior nos hace entrar en ese sano juicio, ¿no? No, ese fue el segundo. Ajá, el segundo, si llegamos a creer que un poder superior a nosotros nos puede volvernos el sano juicio. Sí, Ese es el segundo paso. Sí, el segundo paso. Cuando realmente nos pide que creamos en algo para poder pensar de una manera correcta. Así es. Entonces, es la única manera que vamos a lograr ese cambio. Cuando realmente nosotros empecemos a cambiar, cuando realmente nosotros comencemos a tomar las riendas de nuestra propia vida y no la de más nadie. Así es que esa es la clase de hoy, chicos. ¿Hay alguna otra pregunta que quieran hacer? Todavía estamos a tiempo. Vamos a aprovechar aquí a Neri y a sacarle todo el jugo que podamos sacarle, porque siempre está súper ocupado. Ya oyeron que tiene 80 de grupos que atender. Yo, ¿cómo? No me la acabo. Bueno, no, tengo más grupos, ¿no? Que la escuela, ay, no, son muchos grupos. Pero es cierto esto que acabamos de ver, es la perspectiva del otro lado de la codependencia, la dependencia y la codependencia, como muchas de las veces, si no es que todas, nosotras mismos vamos propiciando. Y no digo que todas, porque el adicto también toma sus propias decisiones. O sea, no es aunque es tratado como un niño indefenso, pobrecito, toma sus propias decisiones. Y no es porque sea un niño indefenso, porque puede ser un niño indefenso de 40 de años, 50 de años, pero ya tiene esa decisión, ¿no? Entonces, es la única manera que podemos hacer para lograr ese cambio. Y de esa manera empezar a darle forma también a nuestra familia, porque una vez que el codependiente empieza a sanar, empieza a ver reacción al cambio, empieza a ver se rompe el patrón, ¿cómo que ya no me vas a ayudar? Y si bien es cierto que cuando el codependiente empieza a poner límites, bueno, ya no me permito seguir dando todo mi dinero y quedándome en ceros y después endeudándome por ayudar a esta persona que no se hace responsable, ya no me lo permito. Si bien es cierto que los límites son los menos aceptados y los que detonan quizás una serie de conflictos, es uno de los caminos que se deben de tomar para lograr esta rehabilitación dentro de la familia. Porque como dijo Neri hace un momento, quizás los que más necesitan estar internos son precisamente la familia, toda esa bola de codependientes que están ayudando al dependiente, ¿cierto? Cierto. De hecho, he estado pensando muy seriamente, estamos pensando seriamente en abrir una clínica para codependencia, nada más. Ande, Los pues. familiares de los adictos, porque realmente cuando la enfermedad de la codependencia, de la coadicción todavía existe, es bien difícil que una persona con adicción pueda salir adelante. Siempre pueda salir adelante, siempre ese es el mayor de los obstáculos. Siempre yo les digo aquí a los muchachos que dije, estás preparado para salir y aguantar a tu mamá, a tu esposa, a tu papá, a tus hermanos, ¿no? Que puedas estar con ellos conviviendo en la misma casa y que puedas estar y que puedas aguantar el que van a estar encima de ti como no acostumbras, el que quieran regir y controlar tu vida y que decirte lo que puedes, lo que no puedes hacer, las cosas que puedes y no decir, dónde puedes y a dónde no puedes ir, dónde puedes estar y dónde no puedes estar. Todas estas posiciones, si estás dispuesto, adelante. Pero cuando ya los ponemos en un ambiente sano, donde ya los resentimientos, cuando ya cada uno de la familia trabajó en su parte, está realizando los cambios de pensamiento, de juicio, de actitudes, está conociéndose como es, está preocupándose por ella misma, por él mismo. Cuando pones a un adicto en un ambiente de eso, entonces la recuperación es posible.
cuando involucramos a todos. Yo me acuerdo cuando yo salí en mi último, hace ya tiempo de mi último proceso, mi padrino me dijo, involucra a tu mamá, tú y a tu esposa, a la mamá de tu hijo en, en tu proceso. Yo les enviaba todos los días, todavía hasta la fecha lo hago, les envío la literatura de CODA, de Codependientes Anónimos por las mañanas, y también le envío la de Narcóticos Anónimos, en la reflexión del solo por hoy diaria, y se las envío, y mi mamá empezó a ir a juntas de Alan, de Naranon, y entonces empezamos a tener una relación sana. Cuando Alma, la mamá de mi hijo, empezó a ir a juntas también de Naranon en playas de Tijuana, empezamos a tener una comunicación, y sabes que esa parte benefició a mi hijo, y me benefició a mí, y benefició a mis cuñados, y benefició a mi suegra, y benefició a mis amigos, y todos. ¿Por qué? Porque empezaron a ver esa, esa sanidad, de estar realmente con una comunicación asertiva, con algo de, ya no lo sé, eso es tu problema. Es que voy a ir a un concierto. ¿Te sientes seguro de ir al concierto? Bueno, pues ve. Ya no es como que no, va a haber esto, va a haber aquello, ya mejor no voy, ¿no? Y volvíamos a tener ese problema. Entonces, cuando existe esa sanidad, y cuando trabajamos con nuestra parte, la parte que nos corresponde, que es la nuestra, por separado, empiezas a darte cuenta cómo todo empieza a ponerse en su lugar. Todo se empieza a ordenar y empieza a ver lo que toda relación sana necesita, que es amor propio y comunicación. Así es, así es. Ahorita que está diciendo eso, Neri, también creo, no hemos tocado ese punto, es muy importante esta parte de la ayuda, de lo que se conoce como el padrino, la madrina, el terapeuta, esa parte de que uno solo, muchas veces pensamos, bueno, yo solo, yo sola puedo salir adelante, no necesito andarle confiando mi vida a nadie, no necesito estar pagando a nadie, no necesito, yo solo, yo sola puedo hacerlo. ¿Qué opina de eso, Neri? Bueno, realmente eso es lo que pensamos cuando estamos más enfermos. Cuando estamos más enfermos, creo y rayo en el narcisismo de yo puedo, es lo que te decía hace rato, de el creer que soy un Dios y que yo y que los demás, que eso no me va a pasar a mí porque yo soy mucho mejor que los demás y a mí no me va a pasar. Todos necesitamos algo, todos necesitamos a alguien de quien soportarnos. Somos como unos, yo les digo, ahorita te vas a volver el pilar de tu familia, pero el pilar también necesita cimientos. Y los cimientos es tu grupo, tu recuperación, un padrino con el que tú puedas expresarte, decirle, me siento de esta manera. Todos necesitamos expresarnos y todos necesitamos un grupo y una red de apoyo para no recaer. Eh, Cuando yo empecé a tener a mi padrino me dijo, bueno, no puedo decirlo porque me dijo una grosería, ¿no? Me dijo, yo no padrino, ¿no? ¿Por qué? Porque Pensadores. pensadores, yo no padrino pen tontos, ¿no? ¿Por qué? Porque yo necesito de ti dos cosas: honestidad y que te dejes guiar. Si vas a hacer las cosas que yo te digo, vas a lograr hacer muchas cosas, pero con objetividad, ¿sí? Porque esa es la persona en la que tú puedes decirle, me siento de esta manera, me siento de otra, acudir a un grupo, acudir a una tribuna, expresarte, decir lo que siento, cómo me siento, cómo vivo diariamente, el poder, el tener, ya no tener que guardarte nada y no llegar a tu casa. Cuando yo salgo yo trabajo en rehabilitación todo el día, y aún así, hoy no fui, pero yo salgo de trabajar y me voy a mi grupo. Paso a mi grupo, escucho, comparto y les digo, hoy tuve un día pues pesado porque vinieron una señora, una mamá, me habló, me dijo esto, me dijo aquello, aquel, muchas veces me puso broncudo, pasó esto, mis emociones subieron, me sentí frustrado, me sentí de esta manera, y entonces hablo en mi grupo, y cuando ya lo digo, ya todo se calmó. Entonces llego a mi casa y ya llego tranquilo, ya Así es. puedo convivir con mis hijos, ya no llego con los problemas que traía desde antes. Y cuando llego directamente, sin pasar a un grupo, sin pasar a hablar con mi padrino, sin hacer algo, sin hacer algo, lo que es mi, aunque yo trabajo en rehabilitación, la rehabilitación, la mía, esa Así parte. es. Entonces necesitamos el soporte de alguien más. Sí, Así nosotros es. solo no podemos. Si nos seguimos pensando que solo puedo, entonces me voy a ir otra vez solo al hoyo. Así es. De hecho, lo dice el quinto paso. Ajá. Reconocemos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano. La naturaleza Es está. la naturaleza exacta de nuestros defectos. Así es. Necesitamos de otra persona, necesitamos de alguien aquí en la tierra que nos ayude a poner los pies
firmes en la tierra, que nos ubique muchas veces, pero sin ser codependientes de ellos, ¿no? Así es, Sin depender. Entonces, es simplemente la ayuda que necesitamos todos en algún momento del día, ¿no? Incluso. Así es correcto. Entonces, eso también es importante y quería comentar que muchas de las veces que una persona se ha rehabilitado, y usted me va a sacar del error, que muchas veces la persona tiene la oportunidad de trabajar en algún otro lado, ganar, tener mejores ingresos, disfrutar más lo que estudió, pero si ese privilegio que quiero tener me cuesta mi sobriedad, es mejor decir que no. Así es. Sí, ya cuando yo empecé esto, digo, yo soy licenciado en Administración de Empresas. Cuando yo fui a solicitar empleo al IMCAT, al Instituto Municipal contra las Adicciones, a mí me dijeron, oye, pero usted es licenciado, ¿por qué quieres trabajar de consejero? Consejero gana 10,000 pesos al mes. Y les dije, pues porque es lo que ahorita yo necesito. A mí ya no me mueve el dinero. A mí lo que me mueve es la tranquilidad, la paz interior que tengo. Ahorita he tenido otros que me han invitado a trabajar a la delegación de Pérez de Tijuana. Tengo una cuñada que trabaja en una empresa y pues yo fui en 2 empresas en Otay, fui gerente de producción y donde puedo ganar bastante, pero si yo me salgo de mi objetivo, obviamente voy a perder lo que he ganado y en este caso he recuperado una familia, unos hijos, un empleo, personas, ayudo a otras, el agradecimiento de lo que hicieron por mí para poder ayudar a otras personas. Yo me conozco y sé que soy adicto y cuando yo me salgo de mi objetivo, yo me olvido de todo esto y recaigo porque me enfoco más en otras cosas y no en lo que es lo importante es la recuperación. Si no ponemos la recuperación por encima de todos, entonces no me estoy preocupando. Hace rato hablaban del amor y demostrarle amor a las demás personas es preocuparte por ti mismo de hacer todo lo necesario para estar bien. Ahorita lo decía en el ejemplo del avión. Si yo no me cuido, no soy capaz de cuidar a nadie más. Sí, por mucho que lo diga, extraño a mi esposa, a mis hijos, a mi papá, a mi mamá, a todo el mundo, pues sí, pero no te preocupas por ti, ¿cómo los vas a cuidar? ¿Sí? Cuando estás en recuperación al final de tu proceso se te dice que te compres una plantita y que la cuides. Si tu planta muere, pues tienes que comprarte otra hasta que tu planta sobreviva. Una vez que tu planta sobrevive y crece bonito, te tienes que comprar una mascota, un perrito, un animalito, un gatito, lo que tú quieras. Tu animalito también tiene que sobrevivir. Y si sobrevive, entonces estás capacitado para cuidar a otro ser vivo. Pues antes no. ¿Por qué? Porque el cuidar un arbolito implica regarlo, sacarlo del sol, tu plantita, limpiarla. El tener que cuidar a un animalito implica comprarle alimento, sacarlo, pasearlo, limpiarle sus heces, tenerlo bien, bañarlo, tenerlo bien a tu animalito y quererlo y darle el amor. Y cuando ya puedes hacer eso, ya puedes cuidar a otro ser vivo. Antes, y te dicen, entonces ya cuando termines de cuidar a tu animalito y tu mascota sobrevivan, entonces ya puedes tener una relación. Ya puedes hacerte cargo de una relación con otra persona. Antes no. ¿Por qué? Porque si no nos cuidamos a nosotros mismos, no somos capaces de cuidar a nadie. Así es cierto, es cierto. Bueno, pues muchachos, ya saben, están a la venta plantitas y mascotas a partir de hoy para empezar a practicar. Y bueno, pues esa es la clase de hoy. Tenemos el gusto de estar escuchando al licenciado Rogelio Neri. Yo tomé mi certificación en adicciones, la tomé con él y me ha servido, me ha ayudado mucho. Sigo trabajando en ello, sigo aprendiendo cada día. Estoy, como les había dicho, a 2 pasitos de terminar mi maestría en rehabilitación neuropsicológica, que pues va muy junto con pegado. Y, o sea, todo es un todo, o sea, no se puede deslindar, ¿no? Esto. Y seguimos creciendo, seguimos avanzando. Así es que, aparte, gracias a ti, Ruth, por confiar en nosotros.
Así es que si tú tienes un problema de adicción o un problema de dependencia o un problema de codependencia, vamos a seguir hablando de este tema la próxima semana. Si te interesa algo más acerca de una rehabilitación, bueno, pues ya podemos contactar a Rogelio Neri. Él también da asesorías personales, asesorías individuales como consejero también que es. Pero si esto ya va mucho más allá, bueno, pues puedes contactarte con él. Aquí nos va a estar dejando su teléfono o donde podemos contactarlo. No lo quise dar porque dije, no, no quiero invadir su privacidad. Más adelante, yo no sé si quieren anotarlo o algo así. Mi número es 664-503-6356. A ver, Perdón, otra vez, 664. 503-6356. 6356. Correcto. 503-53. 6356. Ok, Ok. No, listo. así es correcto. Ok, Ese es. Cualquier bueno. duda, asesoría que tenga que ver con dependencias, estamos en las clínicas y también tenemos internamientos voluntarios, tratamiento involuntarios y voluntarios, tratamiento ambulatorio y cualquier pues, situación que puedan, pues tenemos también psicólogos especializados en adicciones o cualquier situación para lo que se les ofrezca. Así es, pero aquí no me hable de competencia, Neri, por favor. No, no, sí que ustedes tienen sus pacientes y ahí Bueno, tratamientos en salud mental. así es. Sí, él es también trabaja, como ya lo he dicho, en centros de rehabilitación, pero también da asesoría individual, ¿cierto? Como consejería, eh, aparte de la clínica. Ah, perdón. Sí, no le escuché, es que estaba escuchando un mensaje. Sí, que también da asesoría por separado. Ah, sí, 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 por separado de la clínica aparte, sí. Ah, perfecto. Bueno, pues entonces vamos a continuar con este tema la próxima semana, cómo dejar de controlar a los demás y empezar a ocuparme de mí mismo, de mí misma. Si tú sientes que este tema se identificó mucho contigo, aunque no lo quieras expresar públicamente, pero dices, bueno, como que me pisaron el callito y quieres saber más de cómo empezar a sanar, cómo empezar ese trabajo de sanidad, de rehabilitación en tu comportamiento, en tu mente, en tus patrones de conducta. Bueno, pues la próxima semana vamos a hablar de este tema un poquito más y ya posteriormente pues vamos a estar haciendo todo un taller que va a constar de unas 10, 12 clases solamente para hablar de codependencia. Ya estaremos hablando de eso la próxima semana, pero sí te quiero invitar a que participes en esta próxima clase. Esta clase que viene también va a ser totalmente un evento gratuito, así es que ya les estaré enviando el día de mañana la invitación para que la extiendas, que sigas invitando y que más gente pueda participar de ella. Así es que pues nada más me resta agradecerle al licenciado Rogelio Neri. Ha sido un gusto volver a platicar con usted. Bueno, siempre estamos platicando, ¿verdad? Aunque Sí. sea por WhatsApp. Muchas gracias, gracias por tomarse su tiempo, ya sé que está 20,000 veces ocupado todo el día y no ha acabado el día, pero No, muchas pues seguimos gracias. aquí. Muchas gracias, gracias por su tiempo. Ya estamos ahí programando la siguiente plática que tengamos Claro que con él. sí, cuando gusten, estamos a sus órdenes, ahí está mi número para cualquier información o cualquier duda que tengan, quedo a sus órdenes. Muchas gracias, Neri, muchas gracias. Bueno, Bueno, pues muchachos, muchachas, eso es todo el día de hoy. me despido, Gracias. ¿Perdón? me despido. Sí, gracias, Eh, Neri, gracias. Que esté bien. Bendiciones. Voy a detener la grabación.